Esta cámara es mucho más que una simple cámara de acción, es la Insta360 One RS, la renovación más esperada de la One R, la cámara modular más versátil del mundo. Llevo algunos días probándola y en este vídeo os cuento todo lo que tenéis que saber de esta cámara que llega con mejoras muy interesantes respecto a la generación anterior. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danilotech. Bueno, la Insta360 One R, una cámara que probé ya hace algún tiempo y que traje al canal, seguramente sea la cámara más innovadora que ha pasado por mis manos y por ende esta One RS también, ya que gracias a las posibilidades que nos ofrece y a su software tan potente, podemos grabar tomas como esta que estáis viendo en estos momentos, algo que con una cámara de acción convencional sería imposible de lograr, y es que gracias a su modularidad podremos hacer tanto grabaciones en 360 grados como grabaciones convencionales con gran calidad y súper estabilizadas. En la descripción del vídeo, como siempre, os dejaré el link de compra que iré actualizando con algún tipo de descuento a medida que vaya consiguiéndolo, por si queréis echar un vistazo. Nuevamente, la mayor ventaja de esta cámara está en su modularidad, que nos permite tener varias cámaras en una sola. La Insta360 One RS Twin Edition incluye un módulo 4K Boost completamente renovado, un módulo 5,7K de doble lente para grabaciones en 360 grados con su protector, un renovado soporte de montaje con un mecanismo de liberación rápida, un núcleo que integra un nuevo procesador además de otras mejoras, una batería más grande, el cable USB tipo C para cargar la batería y por último la documentación y pegatinas de Insta360. El palo selfie no viene incluido y al menos para mí se me hace un accesorio completamente imprescindible, tened esto en cuenta. Por otro lado, me ha gustado mucho el nuevo soporte de montaje de liberación rápida, y es que ahora es mucho más sencillo y cómodo extraer la cámara para cualquier cambio de módulo que queramos hacer. Por supuesto, la One RS mantiene la certificación IPX8, por lo tanto podremos sumergirla hasta 5 metros de profundidad sin necesidad de ninguna carcasa específica, solo con el soporte de montaje. En cuanto a diseño es bastante continuista y el sistema de acople entre módulos es muy similar, aunque sí es cierto que he notado un mejor acople de lente y núcleo con la batería, que ahora es más fácil de encajar y no hay holguras. Y es que se nota que han resuelto mucho mejor este punto. Los cambios más importantes los encontramos en su interior y os estaré dejando por aquí al lado todas las especificaciones técnicas de esta cámara. Destaca su batería, que ahora es más grande, con una capacidad total de 1445 mAh frente a los 1190 mAh de la One R, y esto equivale a un 21% más de capacidad, por lo que tenemos una mayor autonomía de entre 80 y 90 minutos según mis cálculos. También tenemos un núcleo que incluye un nuevo procesador, además de 3 micrófonos con cubierta antiviento que mejoran el sonido en las grabaciones. Esto es una muestra para que veáis la calidad de sonido que ofrece la Insta360 One RS a la hora de hacer grabaciones sin la reducción de viento activada. Ahora he activado la reducción de viento y ya me diréis en comentarios si notáis alguna diferencia. El resto se mantiene igual, misma pantalla y mismas conexiones, un slot para tarjetas microSD y el puerto USB tipo C de carga, que también nos servirá para conectar otros accesorios como por ejemplo un micrófono externo. El procesador que incluye este nuevo núcleo proporciona a la cámara una mejor estabilización, que ahora es en tiempo real, sin necesidad de procesar el vídeo, y también tenemos una mayor velocidad de transferencia de archivos por Wi-Fi. En cuanto a sus lentes hay novedades a medias, y es que la doble lente 360 es exactamente igual que la de la One R, aquí no encontramos ninguna mejora, aunque lógicamente también se beneficia de las mejoras que trae el nuevo núcleo. Con ella podremos grabar vídeos en 5,7K en 360 grados, como ya hacíamos con la Insta360 One R, pero tenéis que saber que esta resolución es de la imagen completa en 360 grados, y una vez hecho el reencuadre y procesado el vídeo, su calidad máxima será de 4K. Gracias a la inteligencia artificial de Insta360, cuando grabamos tomas en 360 grados, el software hace desaparecer completamente el palo o soporte de la cámara, aprovechando el punto ciego al tener la cámara completamente alineada con el palo. Esto dará un efecto muy bien conseguido, como si un dron nos estuviera siguiendo, ya que al contar con una estabilización tan buena el resultado es fantástico. También tenemos nivelación de horizonte, por lo que podremos mover la cámara como queramos, incluso girarla por completo, y el horizonte permanecerá siempre recto y nivelado. Por otro lado, su nueva lente 4K Boost sí ha sido completamente renovada con un sensor de 48 megapíxeles, que ahora es más grande, cuenta con un tamaño de media pulgada, más grande incluso que el de la GoPro Hero 10, por lo que la mejora en la iluminación y la calidad de imagen en general es más que evidente. Con esta lente podremos hacer grabaciones tradicionales en calidad 4K a 60 fps, con una estabilización brutal al que Insta360 llama Flow State.
Y es que, como os decía, la cámara cuenta con un nuevo algoritmo de estabilización mejorado y es capaz de estabilizar en vivo según está grabando gracias al nuevo procesador que monta, por lo que no necesitaremos procesar el vídeo para contar con esta estabilización. Eso sí, en condiciones de luz desfavorable perdemos algo de estabilización, como ocurre con todas las cámaras de este tipo, pero me ha sorprendido mucho que seguimos teniendo una calidad de imagen bastante decente gracias a su sensor más grande y luminoso. Además, también podremos meter zoom digital de hasta 2,7x mientras grabamos y sin necesidad de configurarlo antes de iniciar la grabación como sí ocurría antes. También podremos hacer grabaciones en HDR manteniendo esta estabilización tan buena, ideal para tener un mayor rango dinámico en grabaciones de acción. Y por si todo esto fuera poco, contamos con un nuevo modo de grabación 6K de pantalla súper ancha con relación de aspecto 21/9 que le da a las grabaciones un look muy cinematográfico. En cuanto a fotografía, también ha mejorado al tener un sensor más grande y de más megapíxeles, y es que ahora tenemos 4 veces más megapíxeles que antes. Podremos hacer fotos en formato RAW para tener más posibilidades de edición o JPG, y podremos hacer estas fotos con y sin HDR tanto en 360 grados como fotos tradicionales con una mayor calidad y definición. Y además contamos con un modo noche que mejora la iluminación y el nivel de detalle en fotos con poca luz, y el modo Pure Shot que mejora el rango dinámico, reduce el ruido y aumenta los detalles en fotografías donde predominan las sombras. Como os decía, la conexión de la cámara con nuestro smartphone por Wi-Fi ahora es más rápida y con la aplicación de Insta360 podremos manejar la cámara, actualizar su firmware o ver y descargar su contenido para posteriormente editarlo, algo que también podremos hacer desde nuestro ordenador con Insta360 Studio. Algunas de las cosas que podremos hacer en la edición es cambiar la relación de aspecto del vídeo para adaptarlo a la red social donde lo vamos a compartir. Podremos editar vídeos en 360 grados haciendo uso del acelerómetro de nuestro smartphone con la función Viewfinder, de forma que según movamos nuestro teléfono iremos capturando los planos, o también mediante toques o deslizamientos en pantalla gracias a la función Snap. Dos funciones que nos facilitarán mucho la edición de nuestras grabaciones en 360 grados. Otra opción con la que contamos es poder seleccionar un sujeto en la grabación y tener un traqueo o seguimiento automático para tener un encuadre centrado de dicho sujeto en todo momento. Por supuesto, no podían faltar los Shot Labs, que son una especie de plantillas para crear efectos increíbles. He podido probar algunos de estos efectos en esta One RS, como por ejemplo Bullet Time o Tiempo Bala, que simula un efecto muy parecido al que veíamos en la película Matrix. Con el efecto Flash Dash podremos simular una super velocidad. El efecto Clone Trail simula una clonación de nuestro rastro mientras nos movemos. Y también he probado Fly Lapse, un efecto muy chulo que simula como si un dron estuviera volando y capturando todo su entorno. Estos son solo algunos ejemplos de lo que podremos lograr con los Shot Labs de la aplicación, donde Insta360 va añadiendo cada vez más. Como veis, estamos ante una cámara súper versátil que mejora en varios apartados lo que ya ofrecía la Insta360 One R. Ahora tenemos una mayor calidad al grabar con su lente 4K Boost, mejor sonido, una autonomía algo superior y una estabilización que ha mejorado gracias al nuevo procesador. Pero en el apartado 360 la lente es exactamente la misma que en la One R. Así que si actualmente tienes esta cámara y no usas demasiado la lente 4K, es posible que pienses que no son suficientes mejoras para renovarla. Por otro lado, para quien sí decida renovarla, es importante saber que los módulos de la One R son perfectamente compatibles con esta One RS. En cualquier caso, lo que sí está claro, al menos en mi opinión, es que es una cámara completamente recomendable para quien busca una cámara de acción convencional, ya que esta One RS nos ofrece muchas más posibilidades y ha mejorado un concepto que ya era muy bueno. Por último, comentaros su precio, que sin ofertas ni descuentos es de unos 569 euros. No es una cámara barata, pero me parece un precio bastante competitivo para todo lo que ofrece. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y si es así solo os pido que me dejéis un buen like, ya que si recibe buen apoyo os traeré un nuevo vídeo centrándome mucho más en los efectos creativos que podemos lograr con esta cámara. Así que ya sabes, like y suscríbete para más vídeos como este. Nada más por hoy, un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.